que no pueda ser. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza. Hola, hoy estamos expectantes de lo que Dios nos va a hablar. Así es, estamos en un nuevo podcast, un nuevo capítulo de aquí, de este podcast de verdad y vida, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver la palabra de Dios conforme Dios quiere que la veamos, que el Espíritu Santo nos revele en este momento lo que Él quiere hablarnos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama reconstruyendo los muros. Y vamos a empezar a desarrollar todo esto, porque ¿cómo que reconstruyendo los muros? ¿Verdad? Muchas de las veces cuando hablamos de muros nos empezamos a imaginar un reino, pero estos muros van más relacionados hacia la familia, que son los muros que protegen a una ciudad. Y aquí vamos a restaurar los muros que protegen a nuestra familia. Fíjate, Helen, que el hombre por medio del pecado dejó entrar la muerte. ¿Qué quiere decir? Que los muros fueron derribados. Así es. Y si me puedes acompañar leyendo Romanos 6:12, por favor. Y ahí nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí vemos cómo el pecado, ¿verdad?, entra en el hombre cuando hay una desobediencia, cuando hay una vanagloria, cuando el hombre busca ser o quiere ser como lo es Dios. Y entonces ahí se caen estas murallas, estos muros de los que estamos hablando, y entonces el pecado entra. Pero el pecado no viene solo, sino que el pecado trae consigo la muerte. Así es, y bueno, ¿qué trae un muro? Trae esa protección, ¿no? Trae ese cuidado donde no puede pasar nadie. Es un muro fuerte, un muro que tiene bases fundamentales, un muro que está bien construido para que no puedan derribarlo. Pero como dijiste, a causa de que hemos permitido que el pecado entrara en nuestra vida, fueron destruidos esos muros. Y si me puedes acompañar a Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que ese pecado es el que derriba los muros de protección de parte de Dios. Y podemos verlo desde el principio, como ya lo hemos mencionado con Adán y Eva, que cuando el hombre peca, él permitió que Satanás derribara la bendición que Dios le había dado al hombre. O sea que el pecado no llegó solo, la vanagloria no llegó sola, sino que ahí también estaba incluido el enemigo, que es Satanás. Si Helen, ¿me puedes ayudar a leer Juan capítulo 10, versículo 10, por favor? Y aquí nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es, entonces nos damos cuenta que el enemigo vino a robar, y vino a matar, y vino a destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Fíjate, Helen, que el deseo de Jesús es que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Él, pues Cristo es la vida eterna. Wow, Jesús aquí nos está diciendo que debemos arrepentirnos para que sea nuestra base, porque cuando a una casa no se le da un mantenimiento, cuando a esos muros no se les da un mantenimiento, entonces tienden a cuartearse, empiezan a fallar. Entonces es eso, Jesús quiere que nos arrepintamos constantemente, o sea que mantengamos esos muros, que le demos un buen mantenimiento para que no sean destruidos. Claro que sí, Dios quiere que reconstruyamos los muros de protección que rodea a nuestra vida y la de nuestra familia. Eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, una pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lo puedo lograr? Bueno, pues recuperando lo espiritual y la consagración a Dios y a su palabra. Así es, muchas familias
a veces tienden a dejar eso espiritual, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer. Entonces cuando los papás empiezan con eso, jalan a los hijos a hacer lo mismo, a dejar de leer la Biblia, dejar de tener comunión con Dios. Es eso muy importante, que debemos recuperar eso, esa oración, esa lectura, para que los muros no se caigan. Así es, y un ejemplo tan claro tenemos que es la vida de Nehemías. Y vamos a ir viendo que Nehemías, ¿verdad?, era el copero del rey Artajerjes, era el rey de Persia. Nehemías era contemporáneo del sacerdote Esdras y Malaquías. Y fíjate que este hombre de Dios reconstruyó el muro en 52 días, a pesar de toda la oposición tenaz. Cuando una persona quiere reconstruir los muros en su casa, en su familia, recuperar lo espiritual, recuperar todo aquello que Dios nos ha puesto desde el principio, siempre va a haber muchos, ¿cómo se les puede decir? Muchos topes, muchas barreras que van a querer que la persona o las personas que quieren encontrarse con Dios empiecen a tener diferentes barreras. Pero es el tiempo de vencerlas. Claro que sí, y una de esas oposiciones puede ser que, por ejemplo, tú tienes ya un día establecido para leer la Biblia con tu familia y te invitan a una fiesta a la hora, en la fecha en que tú ibas a iniciar, o que el domingo venir a la iglesia, y te invitaron, o tienes un partido, o tienes algo importante. Aparentemente, esas son las oposiciones, porque el enemigo quiere que no avances en el camino de Jesús. Claro, y hay que tomar mucho en cuenta cómo era este hombre, cómo era Nehemías. Y Nehemías era un hombre de oración, o sea, Nehemías era un intercesor, ¿sí? Servía al rey de Persia, pero Nehemías era un líder osado, sabio, decisivo, piadoso, motivador y tenaz. O sea que es un gran ejemplo si queremos levantar los muros, ¿verdad?, de nuestra familia y fortalecernos. Nehemías era un líder, por eso es que el varón de la casa, la esposa, tienen que ser líderes en su familia para reedificar los muros que ha derribado el enemigo. El hombre ha permitido que los haya derribado. Y bueno, mira, vamos a aprender de Nehemías. Nehemías era un líder que tenía mucha sabiduría. Nehemías era un líder que tenía muchos principios. Tenía valor, tenía una integridad impecable, tenía una fe firme y él tenía una compasión por los oprimidos. Y también tenía grandes dones de organización. Entonces nosotros como líderes en nuestro hogar, como ¿quiénes son los líderes? ¿Verdad? Son los papás, es el papá, es la mamá. Tenemos que organizar nuestra familia. ¿Para qué? Para que tenga buenos resultados, buenos frutos y entonces empiecen a edificar los muros. Nehemías, y esto es un ejemplo grande, porque el hombre, la mujer, tienen que ser justos, como nos lo va explicando cómo era Nehemías en la palabra de Dios. Tienen que ser humildes, eran como Nehemías, sin avaricia, era abnegado, incorrupto por su prominencia y poder. Entonces esto es importante para que se puedan reconstruir los muros. Y mira, nuestra vida, así como la vida de Nehemías, debe mantenerse en una actitud de oración. Claro que sí, la oración es tan importante, es un gran fundamento para nuestra vida, porque hay que estar persistentes en oración, así como la parábola de la viuda y el juez injusto, que ella persistía y persistía hasta que el juez le hizo caso. Así nosotros en oración, si sus hijos son inconversos, si su esposo es inconverso, estar en oración, o aún la esposa, estar en oración, ferviente oración, porque eso va otra vez a reconstruir los muros para que nuestra familia sea protegida. Sí, porque el ejemplo que Dios nos pone en Nehemías, que el primer impulso que tuvo Nehemías fue orar. Entonces aquí tanto el papá, la mamá deben de tener ese impulso, deben de ser los que empiezan a orar y llamar a la familia y empezar a orar. Fíjate que acá es algo importante, porque en la oración de Nehemías incluía la confesión de pecado. Y él no decía, yo he pecado, yo no.
hemos pecado contra ti. Entonces esto es algo importante, por eso es que debemos de pedir perdón siempre a Dios, reconociendo que hemos pecado. Y bueno, otra de las cosas que tenía Nehemías también era que recordaba siempre la palabra de Dios. Y ahí lo podemos ir viendo después con calmita. Allá en casita es que puedes empezar a leer Nehemías y te vas a dar cuenta del tipo de persona que era este varón de Dios. Así es. Entonces hemos visto que necesitamos la oración, que necesitamos un interés también por la gloria y por los propósitos de Dios. Y eso es muy importante. Cuando una familia cree que Dios puede manifestarse ahí, cuando una familia cree que Dios puede cambiar sus vidas, entonces es cuando los muros para que sean protegidos por Dios, entonces se van a edificar. Así es, y entonces el pecado no va a poder entrar. Y mira, yo quiero leerte acá porque una porción de la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 18, en donde nos está hablando, nos está poniendo el ejemplo, ¿verdad? Que Nehemías era incesante, tenía una incesante intercesión por los hijos de Israel. Entonces los padres tenemos que tener esa incesante intercesión por nuestros hijos y por nuestra familia. Y mira, acá nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces acá nos damos cuenta que es importantísimo orar. Y no sé si también, Helen, me puedes apoyar leyendo Primera de Tesalonicenses 5:17 para que podamos tener aún una idea más grande de lo que nos dice la palabra de Dios referente a interceder. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Y volvemos a recalcarlo, porque una vida de oración, una vida de intercesión va a traer grandes bendiciones, va a traer la cobertura de Dios para la persona y para toda su familia. Entonces cuando uno deja de orar, entonces empiezan a caer esos muros, y por eso es que el día de hoy estamos en este podcast, porque queremos ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que interceden por los suyos, que interceden por sus hijos, por su esposo, por sus papás, etc. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Claro, y recordemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tenemos que tener claro algo: Dios siempre hace su parte. Cuando su pueblo hace la parte que le corresponde con fe perseverante. Entonces, cuando nosotros estamos orando, tenemos que estar orando con esa fe, con esa pasión y creyendo que Dios va a hacer su obra en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Así es. Por ejemplo, hubo un tiempo, una temporada en que nuestra familia, ¿verdad? Hubo un familiar enfermo y no veíamos tal vez esa esperanza o no veíamos salida, pero empezamos a orar, a interceder, a unirnos como familia, y entonces fue cuando Dios obró. O sea, Él estaba presente, pero esperó a que nosotros intercediéramos para que Él hiciera su obra. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora ese familiar está sano, ahora está conociendo aún más de Jesús, está leyendo más de su palabra. Lo que antes tal vez era un desierto, ahora Dios lo ha convertido en victoria. Claro, porque tenemos que estar dispuestos a enfrentar la oposición a la obra de Dios en nuestra vida, como lo enfrentó Nehemías, triunfando sobre esta. O sea, aunque hablaron, dijeron, él siguió diligentemente y levantó los muros en esta ciudad. Bueno, también algo que hizo Nehemías y que nosotros tenemos que tener bien presente es que Nehemías venció el ridículo con la oración y la determinación. No importa que alguien se burle, no importa que alguien te señale, tú tienes que ser firme, tú tienes que saber que Dios está contigo y que Él escucha tu oración. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver también en Nehemías que se venció la amenaza de la fuerza con la oración y prudentes medidas de seguridad. Tú tienes que buscar
esa guianza por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haga las cosas de la manera correcta y no tan solo emocionales. Así es, entonces, wow, es muy importante. Y otra cosa que hizo Nehemías por medio de la intercesión, por ese ánimo que él tuvo, fue que venció el desaliento y el temor con la fe de los líderes piadosos. O sea, hubo muchas personas también que estuvieron cubriéndolo y que también su aliento y su preparación para hacer frente al enemigo. Entonces nosotros como familia, como iglesia, debemos prepararnos, debemos estar revestidos con la armadura de Dios, así como dice en Efesios, orando, intercediendo en el Espíritu, para que cuando vengan los dardos del enemigo, entonces sean quitados y no prevalezcan en nuestra vida. Es correcto. También tenemos que pedir a Dios que Él haga frente a nuestros enemigos o transforme el corazón de los que están tratando de destruir su obra o perjudicar a sus hijos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es algo que nosotros lo tenemos que tener presente como sus hijos. Cuando se emprende la obra de Dios con genuina fe y humildad, a fin de dar gloria a Dios y de fomentar su reino, usando las armas del Espíritu. Tenemos armas espirituales, como lo es la palabra de Dios y la oración. En el momento que tomemos la decisión de reconstruir los muros en nuestros hogares, poniendo en el centro y en nuestra mayor prioridad a nuestro Señor Jesucristo, fíjate, Él nos da muchas promesas, ¿sale? ¿Y cuáles son estas promesas? Y seremos salvos para cuando Él venga. Esa es una de las promesas más hermosas que Dios nos ha dado. Así es, wow, es algo impresionante porque dice que seremos salvos. Entonces una vida de intercesión, una vida de orar sin cesar, así como dice en Primera de Tesalonicenses, entonces hará que nuestra familia pueda ser convertida, porque Dios obrará, porque Dios se manifestará, Él derribará a nuestros enemigos, Él hará que nuestra vida entonces sea protegida con su sangre, que Él esté presente en nuestra familia manifestando su mano obrando. Así es. Y yo quiero que me acompañes a Joel 2:23. Y en Joel 2:23, aquí nos dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahí están las promesas que nuestro Señor nos da cuando tenemos la iniciativa de empezar a levantar esos muros que dejan afuera el pecado y que dentro empieza a estar el Espíritu Santo de Dios, empieza a reinar Jesucristo en nuestra vida y empezamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues Helen, qué bendición es poder compartir esto con todas las personas que nos están viendo, y les invitamos a que entreguen su vida a Jesucristo, que no tarden, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así es, entonces vamos a seguir adelante en oración, en súplica a nuestro Dios, porque jamás seremos avergonzados, porque el Señor estará en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. Así que Dios te bendiga y te guarde. Dios los bendiga. Ven